Bienvenidos a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video, dejar un comentario indicando de dónde son y a qué hora lo ven, y suscribirse al canal. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Comencemos con el video. En 2018, en un departamento de la Colonia del Valle, Ciudad de México, Mariana Ortega, de 27 años, se encontraba sentada frente a su computadora portátil. Era una noche lluviosa, de esas en las que el sonido de las gotas contra las ventanas hacía parecer que la ciudad entera respiraba con un ritmo pesado y constante. El viento golpeaba los árboles afuera, y de vez en cuando un trueno lejano sacudía el ambiente. Mariana estaba sola en su departamento. Su roomie, Clara, se había ido con su novio a Cuernavaca por el fin de semana esa noche. Mariana había decidido aceptar un reto que, en teoría, era una simple broma entre amigos. Desde hacía semanas, en su grupo de WhatsApp, varios de sus compañeros de trabajo hablaban de un supuesto foro secreto de la Dark Web llamado Mercado Rojo. Decían que ahí se organizaban ventas de todo tipo de cosas ilegales, drogas, tráfico de órganos, incluso asesinatos por encargo. Pero lo más inquietante eran los rumores de las entregas, transmisiones en vivo en las que los usuarios pagaban para ver cosas atroces. Mariana no creía en nada de eso. Para ella, era más probable que todo fuera un mito urbano o un truco elaborado para asustar a los curiosos. Ann quería demostrar que no era más que una leyenda absurda. Por eso, después de instalar Tor y otras herramientas que había encontrado en tutoriales, se adentró en los oscuros rincones de la red. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por la adrenalina que sentía al hacer algo que, de alguna forma, se sentía prohibido. Pasó casi 2 horas navegando por foros que no parecían tan diferentes a cualquier sitio de internet en hilos, llenos de conspiraciones absurdas, comentarios paranoicos, ventas de productos que probablemente ni existían. Estaba a punto de cerrar todo cuando un enlace en particular capturó su atención. Mercado Rojo, Anonion. No lo pensó demasiado. Dio clic en la página. Era simple, con un fondo negro y letras rojas. No había menú, solo una lista interminable de imágenes borrosas. Algunas mostraban siluetas humanas con rostros ocultos bajo capuchas, otras parecían cadáveres, pero la calidad era tan mala que bien podían ser montajes. Mariana frunció el ceño, decepcionada. «Esto es una broma», murmuró para sí misma. Estaba a punto de cerrar cuando una transmisión en vivo apareció entre las actualizaciones recientes. El título la dejó helada. Próximo entrega. CDMX. El corazón le dio un vuelco. Ciudad de México. No pudo resistir la curiosidad. Dio clic en la transmisión. Mostraba un cuarto oscuro, apenas iluminado por una bombilla parpadeante que colgaba del techo. Había una mesa metálica en el centro, manchada de algo que parecía óxido o tal vez sangre. Una figura estaba amarrada a una silla, con la cabeza inclinada hacia adelante. No se distinguía su rostro, pues el cabello le cubría la cara. Mariana entrecerró los ojos, pegándose a la pantalla, intentando adivinar si era real o un montaje. De pronto, la cámara se movió ligeramente, como si alguien la ajustara. Entonces, lo que vio hizo que un escalofrío le recorriera toda la espalda. La cámara giró hacia un rincón del cuarto y, al hacerlo, capturó algo imposible. En la pantalla aparecía ella misma, Mariana Ortega, con su sudadera gris y su cabello recogido en una coleta desordenada, sentada frente a su computadora, justo como estaba en ese momento. El cuarto que aparecía en la transmisión no era el oscuro sótano que había visto hace un segundo, era su propia habitación. El escritorio, la lámpara, la taza de café a medio tomar, todo
estaba allí. Pero lo más aterrador no era eso. La Mariana de la pantalla no estaba moviéndose. Se veía inmóvil, rígida, como si fuera un maniquí. Mariana sintió que la sangre le hervía y al mismo tiempo un frío extraño le recorría la nuca. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. La figura en la transmisión, su doble, levantó lentamente la cabeza y sonrió. La sonrisa era antinatural, demasiado amplia, casi grotesca. Y entonces, alguien detrás de la cámara susurró, con una voz masculina y áspera: ya te encontramos. Mariana gritó y cerró la computadora de golpe. Retrocedió tambaleándose, sin dejar de mirar el aparato como si fuera a saltar sobre ella. Su respiración era errática. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se desmayaría. Ann corrió hacia la puerta de su departamento y la cerró. Luego tomó su celular con manos temblorosas y marcó a Clara, pero la llamada no conectó. La lluvia afuera se había intensificado y de pronto se fue la luz en el edificio, dejando todo en penumbras. Solo la pantalla apagada de su laptop reflejaba un tenue resplandor de los rayos que cruzaban el cielo. Ann se obligó a respirar hondo. Es un truco, tiene que ser un truco, se repetía. Quizá alguien había hackeado su cámara, quizá algún bromista estaba jugando con ella. Se armó de valor y abrió la laptop de nuevo. La pantalla estaba negra, pero en cuanto la tocó, la transmisión se reanudó sin que ella hiciera nada. Ahora la cámara mostraba un ángulo diferente, la puerta de su departamento, vista desde afuera. Mariana tragó saliva y con pasos lentos se acercó a la mirilla de su puerta. No había nadie, pero en la transmisión la puerta se veía exactamente igual, salvo por un detalle. Una sombra estaba parada al lado de la mirilla. Inmóvil, Mariana sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No se atrevía a moverse. De pronto, la transmisión hizo un corte. La cámara volvió a enfocar su habitación. Esta vez, su doble ya no estaba sentado frente a la computadora. La silla estaba vacía. Un sonido la sacó de su parálisis. Un crujido detrás de ella. Mariana giró lentamente la cabeza. La puerta de su recámara estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado. Un susurro apenas audible se filtró desde la oscuridad. Mariana. Ella retrocedió, pero no alcanzó a reaccionar cuando la puerta se abrió por completo de golpe. La figura idéntica a ella salió de la habitación caminando con movimientos extraños, como si sus articulaciones no fueran humanas. Tenía la misma ropa, el mismo rostro, pero sus ojos eran completamente negros, como pozos vacíos. Mariana corrió hacia la puerta de salida, pero el seguro no se movía, como si estuviera atascado. Golpeó y gritó pidiendo ayuda, aunque sabía que con la tormenta nadie la escucharía. Se giró y vio a su doble acercándose lentamente, con esa sonrisa amplia y perturbadora. La figura habló con una voz idéntica a la suya, aunque distorsionada, como si hablara desde dentro de un pozo. No debiste mirar. La pantalla de su computadora cambió de nuevo. Ahora la transmisión mostraba a Mariana de pie, exactamente como estaba en ese momento, con el rostro bañado en lágrimas. Y detrás de ella, su doble, levantando algo brillante, un cuchillo. El último pensamiento que cruzó por la mente de Mariana fue huir, pero no tuvo tiempo de dar un paso. La transmisión se volvió negra de repente, pero no antes de mostrar un destello carmesí y un breve gemido ahogado. Horas después, en el foro del Mercado Rojo, apareció una nueva publicación en la lista de transmisiones. Entrega compoltada CDMX. Próxima entrega. ¿Tú? Un hombre anónimo en Phoenix, Arizona, en el verano sofocante de 1999.
Caminaba por calles polvorientas, bajo un cielo rojizo que parecía teñido por el fuego del desierto. Era un hombre cualquiera, con la ropa gastada y el rostro siempre oculto, bajo una gorra sucia que llevaba encajada hasta las cejas. Nadie sabía mucho de él, ni siquiera su nombre real. Algunos lo conocían solo como Rick, aunque ni siquiera estaba claro si era su nombre verdadero o un apodo improvisado. Lo cierto es que era un hombre con poco que perder, que gastaba sus noches en bares baratos y sus días vagando entre negocios de empeño y rincones, donde siempre olía a humo de cigarrillo y café rancio. Aquella noche, Rick buscaba algo distinto, algo para distraerlo del eco constante de su propia cabeza. Caminó por la calle Van Buren hasta llegar a un lugar que apenas se distinguía como un cibercafé. Era un local clandestino, iluminado con luces fluorescentes parpadeantes que zumbaban como insectos. El cartel estaba medio caído y una ventana rota había sido cubierta con cartón. Nadie iba allí por casualidad. Era un sitio donde adolescentes buscaban chats anónimos, donde se intercambiaban archivos piratas y donde a veces se encontraban juegos prohibidos. El interior era un espacio reducido con olor a sudor viejo y plástico quemado. Las máquinas eran enormes, de carcasa beige amarillenta, con monitores CRT que dejaban un leve chisporroteo cada vez que se encendían. Rick pagó en efectivo, deslizó un billete arrugado al encargado, un tipo que ni siquiera lo miró a los ojos, y se sentó en la esquina más oscura del lugar. Encendió la computadora y el ventilador interno comenzó a girar con un zumbido áspero. Navegó por foros ocultos, siguiendo enlaces que parecían interminables, hasta que encontró algo que lo detuvo. Down, sitio titulado El juego del silencio. La página cargó lentamente, línea por línea, como si estuviera siendo arrastrada desde lo más profundo de la red. El diseño era simple, casi primitivo, en fondo negro. Letras verdes y un texto parpadeante que decía: "Han reglas, no hablar, a no moverse, no hacer ruido, en duración, hasta el amanecer, en premio $50,000 en efectivo". Debajo, un botón que decía aceptar a Rick. Dudó en el dinero. Era tentador, demasiado tentador. Nadie ofrecía esa cantidad sin un truco detrás. Pero él no tenía nada que perder. ¿Qué puede pasarme? Me siento, no hablo y listo, pensó. Hizo clic inmediatamente. El programa pidió activar la cámara conectada al viejo monitor. Él aceptó. En una luz roja se encendió. En la pantalla apareció su propio rostro, iluminado por el brillo del monitor. A los pocos segundos comenzaron a aparecer iconos en la parte inferior, en pequeños avatares, sin nombres, solo siluetas humanas blancas, cada una con un número en lugar de un nombre. Espectador 1, espectador 2, espectador. En 3, en pocos minutos, ya eran decenas. Luego, un cuadro de texto apareció. An espectador en 4, no te muevas. Espectador number 7, no hables. En espectador en 12, no respires fuerte. Rick soltó una risita nerviosa. Esto es ridículo, murmuró, aunque inmediatamente se calló. No quería romper las reglas tan rápido. Pasaron los primeros minutos y el reloj de la esquina de la pantalla marcaba los segundos. Todo parecía normal, pero algo inquietante comenzó a notarse. Cada vez que alguien enviaba un mensaje, el número de espectadores aumentaba: 50, 70, 100. Y no se detenían a la primera hora. Los mensajes comenzaron a cambiar de tono. An espectador en 23. No mires atrás. Espectador en 41. Algo ya está ahí. Espectador en 58. No parpadees. Rick tragó saliva. Miró de reojo la puerta del cibercafé, pero todo seguía igual. Los otros clientes parecían absortos en sus propios monitores, sin mirarlo siquiera nada. La segunda hora
comenzó a escucharse un leve crujido detrás de él, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el suelo de madera. Rick mantuvo la mirada fija en la pantalla, forzándose a no girarse. Entonces, un mensaje apareció, en letras más grandes que el resto, como si el sistema le diera prioridad. Espectador en 101, ya entramos. Rick sintió un escalofrío tan intenso que casi se levantó, pero no lo hizo. Seguía viendo la pantalla. Y fue entonces cuando notó algo imposible en la imagen de la cámara. Detrás de él, una figura alta estaba de pie. Era negra, sin rostro, solo un contorno humano deformado, casi como si la imagen estuviera mal renderizada. Rick giró de golpe, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar la pantalla, la figura seguía allí, inmóvil. Espectador en 130, note. Espectador en 143. Si te mueves, pierde el juego. Espectador en 155. Nos gusta cuando luchan por quedarse quietos. Rick estaba sudando. Sus manos temblaban, pero seguía quieto. A la tercera hora, el ventilador del cibercafé se apagó. De repente, todo quedó en un silencio asfixiante. Los mensajes se volvieron cada vez más personales en Espectador en 200. ¿Sabemos quién eres, Rick? Espectador en 201. Sabemos que estás solo. Espectador en 202. Te vamos a llevar. Rick sintió un golpe seco detrás de él, como si algo invisible hubiera tirado de su silla, pero permaneció inmóvil. Y entonces la pantalla se apagó. Un parpadeo, un sonido eléctrico, y todo quedó negro. Cuando se encendió de nuevo, la cámara seguía transmitiendo, pero Rick ya no estaba. Solo se veía la silla balanceándose suavemente. Los espectadores seguían escribiendo. En Espectador en 250, otro más para la colección. Espectador en 251 en silencio completado. El encargado del cibercafé, al notar el monitor encendido horas después, encontró solo la silla vacía. Rick nunca apareció, ni su billetera, ni su gorra, nada. Pero lo más perturbador fue lo que el encargado juró haber visto antes de huir del lugar en la pantalla. Mientras intentaba apagarla, los espectadores seguían escribiendo, y uno de los avatares, un nuevo espectador, recién agregado, tenía como nombre Rick y su avatar. Al contrario de todos los demás, ya no era una silueta blanca, era una foto borrosa, pero inconfundible, de su propio rostro, con los ojos muy abiertos y la boca sellada por algo que parecía ser una mano negra. José siempre había sido un apasionado de la informática. Tenía apenas 20 años en 2007. Estudiaba en la Universidad de Guadalajara y era conocido entre sus amigos por su habilidad para encontrar foros escondidos, páginas ocultas y todo tipo de comunidades en Internet que parecían inaccesibles para el usuario promedio. No era un hacker, al menos no en el sentido cinematográfico de la palabra, pero le fascinaba explorar esa cara invisible de la red. Esa zona gris que algunos llamaban la Deep Web. Mucho antes de que se popularizara el término, pasaba noches enteras frente a la pantalla, rodeado de latas vacías de refresco y envolturas de comida rápida, con las persianas cerradas y la luz amarillenta de su lámpara de escritorio iluminando solo el teclado y el mouse. Era un chico callado, de lentes gruesos, con ojeras marcadas que delataban su falta de sueño. Pero lo que más le gustaba de esas madrugadas era esa sensación de estar solo en el mundo, como si nada ni nadie pudiera interrumpirlo en una noche. Mientras navegaba en un viejo foro de intercambio de software pirata, un usuario con el nombre Sombra Nocturna le envió un mensaje privado con un enlace. José dudó al principio. Estaba acostumbrado a los virus y a los troyanos disfrazados. Simple links. Pero la descripción que acompañaba al mensaje le llamó la atención en sí. Te interesa lo que no todos se atreven a mirar.
Entra. Es solo para mexicanos. No todos aguantan. El enlace llevaba lo que parecía un simple chat en línea, con un diseño rudimentario en tonos oscuros, casi como una página abandonada de principios de los 2000 en arriba. En letras pequeñas y parpadeantes se leían Sombras México. Había menos de 30 usuarios conectados, todos con nombres extraños. A ler otra cara. Despierta. 123. Velos negros. Inerte. José se sintió intrigado y decidió quedarse. En el chat no tenía conversaciones normales. No hablaban de juegos ni de política, ni siquiera de películas. Lo único que compartían eran fotos, imágenes de hospitales abandonados, túneles oscuros, habitaciones destrozadas, estatuas corroídas cubiertas de moho. Cada foto iba acompañada de breves descripciones. A las 3 de la mañana. Aquí se escuchan pasos. Dicen que en esta silla se ahorcó alguien. No vaya solo. Había algo perturbador en esas imágenes, pero no tanto por lo que mostraban, sino por la forma en que estaban tomadas. Siempre en ángulos extraños, como si quien las capturó estuviera escondiéndose de algo. José comenzó a participar. Subió fotos que había tomado en un edificio abandonado cerca de su universidad, pero pronto notó que nadie parecía prestarle atención. Era como si el grupo solo interactuara con ciertos usuarios. Sin embargo, después de unas horas, un mensaje privado le llegó, esta vez de alguien llamado Obscuro. Buen aporte, pero sí, de verdad, ¿quieres ver algo? Observa esto. El mensaje venía acompañado de un enlace, y debajo, solo una frase. Mira, detrás de ti. José soltó una risa nerviosa. Era un truco típico para asustar novatos, pensó. Ni siquiera volteó de inmediato. Solo miró alrededor de su cuarto, iluminado por la débil luz de su computadora. Estaba solo, como siempre. Suspiró, clicó en el enlace. La pantalla se puso en negro unos segundos, hasta que una transmisión comenzó. Al principio no entendió qué estaba viendo, pero poco a poco su corazón empezó a latir más rápido. A la cámara mostraba su cuarto. No algo parecido a su cuarto. Su cuarto exacto. La misma silla, la misma cama desordenada, las mismas cortinas azules. Y lo más inquietante, él mismo aparecía en la imagen, sentado frente a la computadora, exactamente como estaba en ese instante. Retrocedió la silla de golpe, mirando frenéticamente alrededor, buscando una cámara oculta. No tenía ninguna webcam conectada. Revisó el monitor, la torre de la computadora. Incluso miró detrás del escritorio. Nada volvió la vista a la pantalla, y se dio cuenta de algo peor. La transmisión no solo lo mostraba en tiempo real, sino que lo mostraba desde un ángulo alto, como si algo estuviera colgado en el techo, justo encima de él. En un nuevo mensaje apareció en la ventana del chat, escrito por Obscuro: no te muevas. José sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La luz de su habitación parpadeó, primero una vez, luego dos. Intentó apagar la computadora, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía coordinar el movimiento. Entonces, algo cambió. En la transmisión, una sombra se deslizó detrás de él. Giró la cabeza de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, en la pantalla, la sombra seguía allí, acercándose lentamente a su silla. Parecía un cuerpo alto y delgado, con brazos que colgaban como hilos. José entró en pánico. Se levantó de la silla, pero justo cuando dio un paso atrás, la pantalla parpadeó y algo imposible ocurrió. Unas manos negras, largas, salieron directamente del monitor. No era un efecto visual. Las vio estirarse como si la pantalla fuera una membrana líquida. Las manos lo agarraron del cuello con una fuerza brutal, helada, y lo jalaron hacia adelante. Intentó gritar, pero solo emitió un ahogo ahogado, mientras arañaba la mesa en vano. La luz de la habitación
parpadeó una vez más, y todo quedó en silencio. La silla quedó vacía, balanceándose ligeramente en el chat. El último mensaje que apareció fue de Obscuro a nuevo miembro agregado. Pero lo inquietante no terminó ahí horas después, cuando otros usuarios entraron al chat. Alguien, un usuario nuevo, sin nombre anterior registrado, subió una foto. Era una imagen de un cuarto, con las cortinas azules y una cama desordenada, exactamente como el de José, pero esta vez, sentado frente a la computadora, había alguien distinto. No era José, era una figura negra, con el rostro difuso, como si estuviera hecha de humo debajo de la foto. Un mensaje: ¿quién quiere ser el siguiente? En 2020, en un departamento diminuto en el centro de Los Ángeles, un joven de 26 años, al que todos conocían solo como Alex en foros de internet, pasaba sus noches inmerso en el resplandor azul de su monitor. No tenía amigos cercanos, apenas hablaba con sus padres y su vida se limitaba a trabajar medio tiempo en una tienda de electrónica y, al llegar a casa, perderse durante horas en foros clandestinos de la Deep Web. Era curioso por naturaleza, obsesionado con lo prohibido, con lo que no debía verse. No buscaba tanto dinero ni fama, como la sensación de descubrir algo que otros no sabían. En esas madrugadas, las sombras de su cuarto parecían moverse con cada parpadeo, pero él nunca les prestaba atención. Su mente estaba en otro lado, en los laberintos digitales, donde los verdaderos secretos se escondían en una noche cualquiera. Después de abrir por costumbre su navegador Tor, encontró un hilo nuevo en un foro que frecuentaba, uno de esos lugares llenos de apuestas ilegales, tráfico de datos robados y videos demasiado perturbadores como para aparecer en la red superficial. El título lo intrigó: en el juego del cazador, solo para invitados. Había decenas de comentarios eliminados, mensajes de usuarios que preguntaban y nunca recibían respuesta. Bajo el título, un enlace. No tenía contraseña visible ni requería invitación, casi como si alguien lo hubiera dejado allí para que cualquiera con la suficiente curiosidad entrara. Y Alex era, por naturaleza, la presa perfecta. Entró al enlace. La página era simple, con fondo negro y texto rojo, como si alguien la hubiera programado a toda prisa. En el centro, un chat en vivo con decenas de usuarios, mensajes rápidos, nerviosos, llenos de adrenalina. En la parte superior, un nombre resaltado en negritas en el cazador. El avatar era un simple ojo rojo que parecía seguirte con la mirada, aunque supieras que era solo un dibujo. De pronto, un mensaje apareció dirigido a él: bienvenido, Alex. Sabemos que es tu primera vez. ¿Quieres jugar, Alex? Se congeló. No había puesto su nombre real en ninguna parte. No había forma, en teoría, de que supieran quién era. Pensó que tal vez era una coincidencia, un bot que escribía nombres de usuarios aleatorios. Pero su nombre en el foro era distinto. ¿Cómo lo sabían? Antes de pensarlo demasiado, tecleó: ¿qué tipo de juego? La respuesta llegó casi de inmediato. Adivina cuántos minutos le quedan de vida a alguien. Si aciertas, ganas, si pierdes, bueno, no querrás perder. El chat se llenó de risas, emojis y mensajes burlones. Otros jugadores escribían: juega, novato. Todos empezamos igual. Una ventana emergente apareció. Transmisión en vivo. Sin pensarlo demasiado, Alex hizo clic. La imagen tardó unos segundos en cargarse. Lo primero que vio fue un cuarto mal iluminado, paredes desnudas de concreto húmedo. En el centro, un hombre atado a una silla metálica, con cinta adhesiva alrededor de sus muñecas y tobillos. Tenía la cabeza gacha, el rostro cubierto de sudor y lágrimas. Frente a él, sobre una mesa pequeña, un reloj de arena transparente con arena blanca cayendo lentamente.
El hombre murmuraba algo entre dientes, tal vez una súplica, pero el micrófono no captaba con claridad. Alex tragó saliva. La cámara hizo un leve zoom automático. En la esquina superior, un cronómetro digital marcaba los minutos que quedaban de arena a las 3:27. El chat se llenó de apuestas. Algunos escribían números exactos. A las 3:12:58. El cazador escribió: ¿Y tú, Alex? Es tu turno. Por un momento dudó. Su corazón latía con fuerza. Era solo un juego, se dijo. Probablemente era falso. Un montaje. Senior Q. Serlon tecleó en las 3:15. El reloj siguió su curso. Cada grano de arena caía con un silencio insoportable. El hombre atado levantó la cabeza, como si sintiera las miradas. Sus ojos, rojos e hinchados, parecían buscar ayuda a través de la cámara. Intentó hablar, pero un sonido seco lo interrumpió. Algo fuera de la cámara se movió. En el segundo del reloj, un destello metálico pasó frente a la lente, y el hombre se sacudió bruscamente antes de quedar inmóvil. La arena terminó de caer. El cronómetro marcó la 0. La pantalla se volvió negra. Alex sintió una punzada en el estómago. El chat explotó en aplausos virtuales y risas. El cazador escribió: «Han casi aciertas, aunque lástima. No te preocupes, tendrás tu revancha». La transmisión regresó, pero esta vez la imagen lo dejó sin aliento. Era él, Alera, su propio cuarto, su propia silla. La cámara estaba en algún lugar detrás de su monitor, enfocándolo. Él aparecía sentado, exactamente como estaba en ese momento. Frente a sí, sobre su escritorio, un reloj de arena, idéntico al del hombre anterior. La arena acababa de comenzar a caer. El cronómetro digital apareció en la esquina a las 5. Alex se levantó de un salto, derribando la silla. El chat de mensajes. Miren cómo corren 5 minutos. Chicos, ¿quién apuesta a que no llega? Corrió hacia la puerta de su departamento, pero cuando giró la perilla, algo estaba mal. La puerta estaba cerrada con llave desde afuera. Golpeó, gritó, pero nadie respondía. El corazón le martillaba el pecho. Miró hacia la ventana, pero vivía en un 7º piso. No había escapatoria. Volvió a la computadora. El reloj marcaba las 3:42. El chat se llenaba de números, risas, burla. «Corre, Alex, corre no sirve de nada. Siempre nos ven. Apuesta a las 3:10. Fijo que cae antes». Alex tomó un cuchillo de cocina del mostrador y comenzó a buscar por todo el departamento. Abrió armarios, revisó detrás de las cortinas. Debajo de la cama no encontró nada. El reloj marcaba las 2:11. Podía oír su respiración acelerada como un rugido en sus oídos. Entonces, algo cambió. Notó que la cámara que lo grababa estaba demasiado alta para ser la de su propia computadora. Miró alrededor con desesperación, y entonces la vio en un pequeño lente negro, incrustado discretamente en la esquina del techo, parpadeando con una diminuta luz roja. Alguien había estado allí, en su departamento, instalándolo, observándolo. El reloj marcaba la 1:03. De pronto, escuchó un crujido detrás de él. Se dio vuelta. Nada, o al menos, nada que pudiera ver, pero estaba seguro de que no estaba solo. El chat empezó a escribir en masa: 50 segundos. Está detrás de ti. Dale la bienvenida al cazador. Alex apretó el cuchillo. Con fuerza dio un paso atrás, luego otro. Miraba en todas direcciones, sus ojos buscando cualquier movimiento. El reloj marcaba las 0:30. El silencio era insoportable. De repente, una sombra pasó fugazmente detrás de él, reflejada en el monitor. Se dio vuelta de golpe. Y nada. El chat explotó. «Ja, ja, ja, ¿no lo vio?» 15 segundos. 10. El reloj marcaba las 0:09.
a la cámara detrás de él. Parecía acercarse lentamente, como si alguien estuviera moviéndola. 5, 4, 3. El cuarto estaba oscuro. La única luz era la de la computadora. Alex retrocedió, apretando el cuchillo, mirando en todas direcciones. 2. Y entonces, justo cuando la arena terminó de caer, las luces se apagaron de golpe. Un último destello de la pantalla iluminó, por una fracción de segundo, una figura detrás de él, tan cerca que podía sentir su respiración en el cuello. El chat escribió al unísono a Nuno. La transmisión se cortó horas después. En el foro apareció un nuevo video fijado por el cazador. La primera imagen mostraba el reloj de arena vacío sobre un charco oscuro. Luego, un plano de Alex, inmóvil, con los ojos abiertos, mirando a la nada. Y al final, un nuevo mensaje brilló en rojo. ¿Quién quiere jugar ahora? Era 1993, en Monterrey, y Patricia García, de 32 años, trabajaba en un pequeño centro de copiado, ubicado en una calle secundaria de la colonia. Roman, el local, no era gran cosa. Eran 3 copiadoras viejas que a menudo se atascaban con hojas, un par de impresoras que hacían más ruido del que debían y, en la parte trasera, un área con 2 computadoras disponibles para renta. La gente que las usaba solía ser universitaria o empleados de oficina que necesitaban imprimir algún documento. Berger. El lugar siempre olía a tinta y a papel quemado por el calor de las máquinas, y la luz fluorescente parpadeaba cada tanto, haciendo que las noches se sintieran más largas de lo que eran aquella noche de viernes. Patricia estaba sola. Su compañero de turno había salido temprano alegando una migraña, y ella se había quedado porque necesitaba el dinero extra. Tenía cuentas acumuladas y su madre enferma en casa. La lluvia caía con insistencia sobre la calle Guay, el golpetío constante contra el toldo metálico del local hacía que todo sonara como si estuvieran atrapados en una pecera gigante. Eran casi las 9:30 de la noche, y apenas quedaba un cliente. El hombre era extraño. Tendría unos 45 años, alto, de complexión delgada, con un bigote fino y una chaqueta marrón que goteaba agua por la lluvia. Sus ojos parecían nerviosos, como si vigilara algo detrás de su hombro cada vez que alguien pasaba por la acera. Cuando se acercó al mostrador, habló en un tono casi susurrante. Necesito usar una de las computadoras, pero quiero privacidad total. No me molesten, ¿sí? Patricia, acostumbrada a estudiantes que pedían tiempo extra para imprimir trabajos, arqueó una ceja. Claro, pero es renta por hora. Son 20 pesos. El hombre sacó un billete de 50 y se lo deslizó con la mano temblorosa. No quiero que me molesten, ni que mire la pantalla. Y si alguien pregunta, no mi veo aquí, Patricia dudó un segundo. Pero el dinero era el doble de lo normal y no estaba para rechazar clientes. Está bien, dijo, finalmente. Lo condujo a la computadora del fondo, la que estaba un poco más aislada. El hombre se sentó, encendió la máquina y comenzó a teclear frenéticamente. Cada tanto, Patricia lo observaba de reojo. Él nunca volteaba, ni siquiera cuando ella fingía pasar con papeles en la mano. Se quedó alrededor de 40 minutos, murmurando algo que no alcanzaba a oír. Y de repente se levantó, casi de golpe. Gracias, murmuró, evitando el contacto visual. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo como si dudara en decir algo más, pero finalmente salió bajo la lluvia sin mirar atrás. Patricia se quedó intrigada. Durante los siguientes minutos, no pudo evitar sentir un cosquilleo de curiosidad. La computadora aún estaba encendida, y el hombre había salido tan rápido que ni siquiera cerró la sesión. Dudó un poco, pero finalmente se acercó tan solo. Un vistazo,
se dijo a sí misma. Nadie lo sabría. Se sentó frente al monitor. Abrió el historial de navegación. Había varias direcciones con terminaciones extrañas que no parecían páginas normales. Entree Ellas, un enlace resaltado en la parte superior, captó su atención en cámaras. Viva San Onion, no en Patricia. No entendía qué significaba ese Onion, pero su curiosidad pudo más. Dio clic en la pantalla, se volvió negra unos segundos, y luego aparecieron múltiples recuadros, cada uno mostrando lo que parecían transmisiones en vivo. Eran cámaras instaladas en diferentes casas. Algunas mostraban cocinas, otras salas de estar, habitaciones. Patricia abrió la boca, sorprendida. Pensó que tal vez eran videos grabados, pero no. El reloj digital en cada esquina marcaba la hora exacta. Esto no puede ser real, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Deslizó con el ratón, pasando de una cámara a otra. Había personas desprevenidas, una mujer lavando platos, un hombre roncando en un sillón, un niño haciendo tarea en su escritorio. Ninguno parecía saber que estaba siendo observado por Intense. Al avanzar por las transmisiones, algo la hizo detenerse en seco. Una de las cámaras mostraba una sala que conocía demasiado bien. Reconoció de inmediato el tapiz desgastado del sofá, la mesita de café con una pata rota que había reparado con cinta, y las cortinas floreadas que su madre le había regalado. Era su propia sala. Patricia se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par. Lentamente giró la cabeza, mirando alrededor de la oficina, como si esperara encontrar a alguien detrás de ella, pero estaba sola. La única luz era el reflejo parpadeante del monitor. Miró de nuevo la pantalla. La cámara enfocaba su sala desde lo alto, como si estuviera instalada en una esquina del techo. Y entonces notó algo peor en la transmisión. Una pequeña luz roja parpadeaba en la parte inferior, como la de una cámara encendida. Anne se levantó de golpe. Corrió hacia la computadora y buscó la suya propia, la que usaba para el trabajo en el mostrador. La cámara estaba encendida, el pequeño foquito iluminado. Su corazón empezó a latir frenéticamente. Desconectó el cable de la cámara de inmediato, pero antes de hacerlo, una notificación apareció en la pantalla. En letras rojas: no te muevas, Anne, ya vamos por ti. Patricia soltó un grito ahogado. La transmisión cambió de ángulo de repente, como si alguien estuviera manipulándola en tiempo real. Ahora ya no mostraba su sala, mostraba la puerta de la oficina. La imagen era oscura, granulada, pero se veía claramente la puerta que daba a la calle, captada desde afuera. Patricia miró la pantalla y luego volteó hacia la puerta real. Estaba cerrada, no escuchaba nada más allá de la lluvia, pero en la transmisión, la manija empezó a girar lentamente. Su respiración se volvió agitada. No escuchaba ningún ruido real, pero en la pantalla la puerta se abría poco a poco. La cámara enfocó un espacio negro y algo, una sombra, se movía apenas visible. En ese umbral, Patricia se dio la vuelta de golpe, mirando la puerta de verdad. Seguía cerrada. Anne tragó saliva, paralizada, el sudor corriéndole por la frente. Giró de nuevo hacia la computadora y casi se desmayó en la transmisión. Había cambiado otra vez. Ya no mostraba la puerta, ahora la mostraba a ella. La cámara estaba enfocando su propio rostro desde un ángulo que no podía reconocer, como si alguien estuviera parado justo detrás de ella en ese momento. Se veía aterrada, con los ojos desorbitados. No puede. Sí, susurró, con la voz rota. Quiso correr, pero no logró dar un paso cuando la imagen en la transmisión cambió por última vez. Ahora no era en tiempo real, era una toma fija. Patricia estaba en el suelo, boca abajo, un charco oscuro, extendiéndose debajo de su cabeza. Su cabello estaba esparcido y sus ojos, abiertos,
y sin vida Patricia retrocedió, tropezando con la silla. El sonido de la puerta abriéndose finalmente llegó a sus oídos. Un crujido lento, real. El corazón le martillaba el pecho. Sin pen. Se giró hacia la entrada. La puerta estaba entreabierta. No había nadie a la vista, pero una sombra larga se proyectaba sobre el suelo, acercándose antes de que pudiera gritar. Las luces parpadearon y se apagaron de golpe. Lo último que Patricia sintió fue un aliento helado detrás de su oreja y una voz que susurró con suavidad: ahora sí, nos ves. Al día siguiente, la policía encontró el local cerrado, sin señales de violencia. La computadora seguía, mostrando una sola ventana en negro con letras rojas, parpadeantes: entrega completada, MT y próxima entrega. ¿Quién sigue? Era una noche calurosa y densa en Chihuahua, de esas donde el aire parece inmóvil y los sonidos se propagan más lento de lo normal, como si el tiempo mismo estuviera cansado. La ciudad estaba sumida en una calma extraña, apenas rota por el lejano rugir de un camión y el ladrido de un perro que por momentos parecía contestar a algo que los humanos no podían oír en el hombre, de quien no diremos su nombre, porque después de lo que pasó sería irrelevante. Los muertos ya no necesitan nombres. Era un tipo solitario. Vivía en un apartamento pequeño, en un edificio viejo de paredes amarillentas que olían a humedad y encierro. Tenía poco contacto con sus vecinos, y menos aún con su familia. Su vida consistía en trabajar en una oficina anodina Liger a casa, calentar comida recalentada y pasar horas navegando en internet. No era un mal hombre, simplemente uno sin rumbo. Esa tarde, cuando llegó del trabajo, encontró algo extraño debajo de la puerta de su departamento. Un pequeño paquete envuelto en papel craft, sin remitente, sin ninguna nota, salvo por un solo objeto en su interior: un USB negro, con una palabra grabada de manera rudimentaria en su superficie metálica: Amberitas. Se quedó un largo rato mirándolo. No tenía idea de quién lo habría dejado ni por qué. Pensó en tirarlo, pero la curiosidad, esa maldita pulsión que a veces lleva a la gente a abrir puertas que jamás deberían tocar, pudo más que el miedo. Lo sostuvo en la mano. Estaba frío, casi incómodamente frío, para haber estado tirado en el suelo. Encendió su computadora, una vieja laptop que chillaba cada vez que arrancaba, y conectó el USB. No tuvo que hacer nada más. Programa se abrió automáticamente, como si el dispositivo hubiese tomado el control total del sistema. La pantalla parpadeó y, tras unos segundos, apareció una interfaz oscura con letras blancas. Arriba, un título en latín: Amberitas omnia vincit. Debajo, un listado que parecía interminable. Eran expedientes. Cada uno tenía una foto, un nombre completo y una fecha de muerte. El hombre, al principio, creyó que se trataba de alguna especie de broma macabra o un archivo de algún juego extraño. Pero algo lo inquietó. Los nombres parecían reales. Personas comunes, de Chihuahua, de México, de otros países. Algunos tenían fechas que ya habían pasado. Otros, fechas futuras, marcadas con precisión quirúrgica en día, mes, año, hora exacta. El corazón comenzó a latirle con más fuerza, cuando, por puro instinto, empezó a buscar nombres conocidos. Encontró a un compañero de trabajo, con fecha de muerte programada para el próximo mes. Encontró a un vecino del edificio, con la fecha de mañana. Y entonces, casi sin querer, se desplazó hacia abajo y vio algo que lo congeló. Irá a su propio Experian, su foto, una foto tomada
evidentemente sin que él se diera cuenta, pues era reciente. Llevaba la misma camiseta que en ese momento traía puesta, su nombre completo, y justo debajo un fallecimiento. Oye, las 11:11 de la noche. Admiró el reloj de la computadora. Marcaba las 10:59 de la noche. El pánico lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Cerrar el programa, pero no había manera, no respondía al teclado ni al ratón. Intentó desconectar el USB, pero parecía atascado en el puerto, como si una fuerza invisible lo mantuviera sujeto. Entonces, trató de apagar la laptop. Mantuvo presionado el botón de encendido, pero la pantalla solo parpadeó y el programa se reinició de inmediato, mostrando nuevamente su foto en las 11:05 de la noche. Comenzaron a aparecer mensajes en la parte inferior de la pantalla, como si alguien o algo estuviera escribiendo en tiempo real. No corras, no sirve de nada, faltan 6 minutos. El hombre comenzó a sudar copiosamente. Corrió a la puerta de su departamento, la abrió de golpe, pero el pasillo estaba extrañamente silencioso. Miró las puertas de los vecinos, todas cerradas, todas oscuras. El edificio entero parecía muerto. Cerró la puerta con violencia y se recargó contra ella. Respirando agitadamente, volvió a mirar la pantalla. Su foto había cambiado ligeramente. Ahora aparecía su rostro con una expresión de terror, como si hubiera sido tomada en ese preciso instante, a pesar de que no había cámaras visibles. Su cara en la foto estaba empezando a transformarse. A los ojos aparecían más hundidos, la piel pálida, los labios entreabiertos. A las 11:10 de la noche. Un nuevo mensaje apareció, con letras rojas parpadeantes. Mírate a la ventana. El hombre giró de inmediato hacia la ventana. Corrió, abrió las cortinas de golpe y miró hacia afuera. La calle estaba vacía, iluminada apenas por un farol que chisporroteaba. No había nadie. Miró hacia ambos lados, con desesperación, pero no vio nada más que sombras. Ann regresó corriendo al escritorio, y cuando sus ojos se posaron en la pantalla, sintió como su garganta se cerraba de puro horror. La foto ya no era la misma. Ahora mostraba su rostro desfigurado, con los ojos arrancados, sangrando gruesas líneas negras, y una mano grande, oscura, antinaturalmente larga, cubriéndole la boca. La expresión en la imagen era de un grito mudo, de un terror absoluto. El reloj digital de la computadora cambió a 23:11. Entonces lo escuchó en un suave golpeteo detrás de él. 3 tóxicos, rítmicos, sobre la madera de la pared, como si alguien estuviera marcando un compás, lentamente, casi contra su voluntad. Giró la cabeza, no alcanzó a gritar. Lo último que sintió fue un aliento frío en su oído, como un susurro y algo áspero cubriéndole la boca. El monitor parpadeó una última vez antes de apagarse para siempre, horas después. Los vecinos reportaron no haber escuchado nada, pero juraron que, durante toda la noche, la luz de su ventana parpadeó extrañamente, como si alguien o algo estuviera caminando de un lado a otro en su apartamento. En cuando finalmente entraron al lugar, encontraron la laptop apagada, pero el USB seguía conectado. Nadie se atrevió a encenderlo, salvo un joven policía curioso. Lo conectó a su computadora en la comisaría, y lo primero que vio en la lista de expedientes fue una nueva entrada a su propio nombre, con fecha de muerte marcada para esa misma noche, y debajo, justo debajo, aparecía un nuevo expediente añadido hace apenas unos segundos, con un nombre que nadie reconocía, pero que pronto lo harían, porque decía en letras claras y frías al lector actual: hoy, 23:59.
Ramón siempre había sido de los que no aceptan las cosas como son. Desde niño, en Hermosillo, había sentido una obsesión casi enfermiza por entender cómo funcionaban las cosas. Desarmaba radios viejos, abría los juguetes para ver sus circuitos internos y en la adolescencia cambió los tornillos y los cables por líneas de código. En 2002, con apenas 27 años, ya trabajaba como programador freelance, pero lo que más le fascinaba no era su empleo, sino ese universo clandestino al que pocos tenían acceso. En el tráfico de información. No era por dinero, aunque a veces revendía datos. Era la curiosidad, esa necesidad compulsiva de saber. En una noche, mientras navegaba en foros de intercambios de exploits, encontró un anuncio extraño. El usuario, anónimo y sin reputación, ofrecía acceso a un mercado negro de información confidencial por el equivalente a $300. No era la primera vez que veía algo así. Pero lo que lo intrigó fue la frase final del mensaje. Aquí está todo lo que la gente no quiere que escuches. No decía ver, no decía leer, decía escuchar. La transacción fue más sencilla de lo que esperaba. Recibió un enlace, una serie de credenciales y una advertencia. No descargues más de lo que necesites. No busques lo que no entiendes. Ramón sonrió con desdén. Para él, esas frases eran solo estrategias de marketing para darle un aire misterioso. Lo primero que encontró al ingresar fue lo que esperaban: bases de datos robadas, números de tarjetas, documentos filtrados. Pero navegando entre las carpetas, en un directorio casi vacío, encontró algo que no encajaba. Una carpeta titulada Colección de voces. No tenía iconos llamativos, ni estaba escondida detrás de múltiples capas de seguridad. Estaba allí, visible, como si alguien quisiera que la encontrara. Ramón dudó un momento, pero su curiosidad pudo más. Dentro había cientos de archivos de audio, todos en formato WAV5, con nombres simples como voz 0100 y 32, voz 0677, voz 1045. Descargó algunos al azar y comenzó a escucharlos. Al principio creyó que era algún tipo de broma. Aaron, solo susurros, murmullos casi imperceptibles, como si alguien hablara directamente al oído de quien escuchara. Subió el volumen y los analizó con atención. Eran nombres y direcciones. Cada audio repetía, con voz pausada y gutural, datos personales de distintas personas. Había una mujer en Puebla, un anciano en Monterrey, un niño en Veracruz. Los susurros decían nombres completos, calles exactas, números de casa. Algunos incluso murmuraban fechas específicas, como cumpleaños o aniversarios. Ramón sintió un escalofrío. ¿De dónde provenía esa información? ¿Quién había grabado eso? Durante 2 horas estuvo reproduciendo archivo tras archivo, fascinado y cada vez más inquieto. La mayoría eran voces desconocidas, pero entonces, casi sin pensar, abrió un archivo al azar titulado Voz 0786 Anuov. Lo que escuchó lo dejó helado. Era su propia voz. No era parecida. Era exactamente su voz, con su misma cadencia, con esa forma particular de arrastrar un poco las R's cuando estaba cansado. El susurro decía, casi pegado al micrófono, Ana, estoy detrás de ti. Ramón giró de inmediato en la silla, con el corazón desbocado. Su estudio estaba en silencio, solo iluminado por la pantalla del monitor y la tenue luz amarillenta de una lámpara. No había nadie, ni un solo movimiento. Tragó saliva, intentando convencerse de que era solo una coincidencia, algún tipo de manipulación de voz automatizada. Pero entonces se dio cuenta de algo peor. El archivo
seguía reproduciéndose. Repitió la frase de nuevo y otra vez y otra, siempre con la misma entonación, como si fuera en vivo. Estoy detrás de ti, estoy detrás de ti. Ramón cerró el reproductor de audio. El sonido no se detuvo. Forzó el cierre del programa, pero los susurros seguían resonando en los altavoces. Apagó los altavoces. El susurro seguía, pero ahora lo escuchaba directamente, como si alguien le hablara al oído. El pánico lo invadió. Desconectó el cable de internet, apagó el router, incluso tiró de un manotazo la extensión de corriente para dejar sin electricidad. La computadora, a la pantalla, se apagó, pero el audio seguía ahí. Ansé quedó de pie en medio del cuarto, con la respiración acelerada. El murmullo ya no salía de ningún dispositivo. Era como si resonara dentro de su propia cabeza, como si su mente lo estuviera repitiendo. Entonces, en medio de esa tensión, ocurrió algo que lo hizo sudar frío. A la computadora, aún desconectada de la corriente, se encendió sola. La pantalla parpadeó en negro y luego mostró el reflejo de su cámara frontal. Ramón no recordaba haber conectado la cámara. Era una vieja webcam que casi nunca usaba, pero ahí estaba, encendida, apuntando directo a él. Él se acercó lentamente, con los ojos fijos en la pantalla. Lo que vio lo hizo retroceder de inmediato. Su reflejo estaba ahí, sentado, mirándolo, pero su boca se movía sola. Estaba susurrando algo. Ramón abrió la boca y la cerró, probando. Su reflejo no lo imitaba. Su reflejo seguía murmurando, con esa mueca temblorosa en los labios, e intentó tapar la cámara, pero la imagen siguió transmitiendo. Su reflejo comenzó a sonreír lentamente, de oreja a oreja, mientras seguía moviendo los labios. Ramón, paralizado, se obligó a mirar con atención para leer los movimientos de esa boca, y entonces entendió lo que decían: ahora eres mío. El susurro en su cabeza se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto, pero su reflejo en la pantalla seguía moviéndose, incluso cuando Ramón dio un paso atrás. Su reflejo no lo imitaba más. El Ramón del monitor se levantó de la silla, y en la cámara se podía ver cómo, detrás de él, detrás del verdadero Ramón, algo comenzaba a asomar a una silueta oscura, alta, con los brazos deformes y una cabeza que parecía girar en ángulos imposibles. Ramón no tuvo tiempo de voltear la pantalla. Se llenó de estática. 1 hora después, la computadora, aún sin estar conectada a la electricidad, subió automáticamente un nuevo archivo a la carpeta colección de voces. El arcavoce titulaba voz 0787 Anwolf. Cuando alguien lo reprodujo días después, un susurro nuevo se escuchó, en una voz ronca, quebrada, que apenas parecía humana. ¿Me escuchas? ¿Verdad? No apagues esto. Estoy viendo tu espalda. Era 2024, en un pequeño apartamento en Brooklyn, y el invierno se filtraba entre las ventanas mal selladas, dejando un aire húmedo y helado en cada rincón. El hombre, un inmigrante mexicano de 33 años, al que los vecinos apenas conocían por su nombre, decían Luis con un acento torpe cuando lo saludaban, pasaba sus noches en silencio, frente a una computadora usada que había comprado de segunda mano. Vivía solo, no tenía amigos cercanos y hablaba poco con su familia en México. Apenas algunos mensajes de texto cada semana, breves, casi mecánicos. Luis trabajaba en un restaurante, lavando platos, 12 horas al día. Su vida era una rutina. Grisen despertaba antes del amanecer. Caminaba en silencio hacia el metro. Trabajaba. Regresaba a su departamento con los pies adoloridos y pasaba las pocas horas libres, navegando
en Internet. Buscaba algo que lo hiciera sentir vivo, cualquier cosa que rompiera con la monotonía que lo estaba consumiendo. Una noche de enero, con la lluvia azotando los cristales y el sonido lejano de sirenas en las calles, Luis entró en un foro de Internet, al que había llegado tras seguir una serie de enlaces ocultos. No recordaba exactamente cómo había llegado allí. Había seguido recomendaciones en chats privados y los enterrados en la Deep Web. El nombre del foro aparecía en letras blancas sobre fondo negro: mercado de experiencias. Bio el título. Un lema escrito en inglés: Why live a life when you can buy another? ¿Por qué vivir una vida cuando puedes comprar otra? A las categorías ofrecían desde lo que parecían simples ilusiones interactivas hasta lo que, por los comentarios de los usuarios, eran experiencias extremas y perturbadoras. Las opiniones estaban llenas de advertencias y alabanzas. No vuelves a ser el mismo. Cuidado con elegir algo que no puedas devolver. Cada anuncio era acompañado de precios en criptomonedas y una calificación de estrellas San Luis. No era un hombre temerario, pero la curiosidad, mezclada con la frustración de su vida rutinaria, pudo más. Scrolleó entre las ofertas hasta que un título llamó su atención: una llamada en vivo que cambiará tu vida, no apta para escépticos. La descripción era breve, con una sola línea: conócete a ti mismo, mejor de lo que creías posible. El precio era sorprendentemente bajo, demasiado bajo para algo que prometía tanto. Luis dudó, pero sus manos temblorosas teclearon la clave de su billetera digital. En segundos, el pago fue aceptado. Apareció. Ann espera nuestra llamada. Ann, prepárate. El silencio del cuarto se volvió sofocante. La computadora se quedó con la pantalla negra durante varios minutos, hasta que de pronto una notificación emergió: Incoming Live Call. Accept. Luis tragó saliva y presionó aceptar. La pantalla se dividió en varias ventanas, mostrando lo que parecían ser diferentes habitaciones. Su corazón dio un vuelco. Todas esas habitaciones eran idénticas a la suya. La misma mesa de madera barata, las mismas cortinas desgastadas, incluso el mismo tazón sucio sobre el escritorio. Luis se inclinó hacia la pantalla, buscando algún error, alguna diferencia. Entonces lo vio. En cada una de esas habitaciones había el mismo, varias versiones de sí mismo, sentadas frente a la computadora, haciendo exactamente lo mismo que él, inclinándose, parpadeando, frunciendo el ceño. Eran como reflejos en un espejo, pero no completamente sincronizados. Había un retraso. En una ventana, él se rascaba la mejilla un segundo, después que en otra, movía la cabeza con un pequeño retraso de 2 o 3 segundos. Era como ver repeticiones levemente desfasadas de sus propios movimientos. El estómago se le contrajo. Intentó cerrar la ventana, pero el mouse no respondía. Movía el cursor, pero la pantalla seguía fija, como si hubiera perdido el control. De pronto, en una de las ventanas, algo cambió. Una de sus versiones, en la esquina inferior derecha, sonrió, pero lo hizo antes que todas las demás, incluso antes que él mismo. Fue una sonrisa leve, apenas perceptible, pero distinta, cargada de algo que no supo nombrar, algo entre burla y complicidad. Luis retrocedió en la silla, con los ojos clavados en esa versión suya. El otro Luis, el de la esquina, levantó lentamente la mano, como si supiera que lo estaba mirando en el chat lateral de la transmisión. Comenzaron a aparecer mensajes de usuarios desconocidos. Ahí está, lo notó. Siempre hay uno que sonríe primero. Prepárate, amigo. Luis quiso escribir algo, preguntar, pero el teclado no respondía. En el otro Luis, el que sonrió primero, se acercó más a la cámara. Los demás seguían repitiendo sus movimientos, pero con retraso,
como si fueran meras copias. Este parecía autónomo. Con movimientos lentos y deliberados, acercó su rostro a la lente, sonriendo cada vez más. Anne-Louise sintió un nudo en la garganta. Su corazón latía con violencia. El otro Luis levantó la mano hacia la cámara. Muy despacio, muy conscientemente, colocó la palma sobre el lente, cubriéndolo por completo. Todo se volvió negro. Anne-Louise dio un respingo en su silla. Intentó apartarse, pero algo lo mantenía quieto, como si sus músculos se hubieran congelado. La pantalla, ahora en negro, parpadeó y volvió a encenderse en lo que vio. Lo dejó sin aliento. La cámara mostraba su propia habitación, pero vacía. No había nadie sentado en la silla. No estaba. La computadora seguía encendida, pero el asiento estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Anne-Louise abrió la boca para gritar, pero un mareo lo invadió de golpe. Todo comenzó a girar. Su vista se volvió borrosa. Los colores se mezclaron en un espiral oscuro. Sintió que caía, como si su cuerpo fuera arrastrado hacia adelante, hacia la pantalla. Quiso sujetarse de algo, pero sus manos no respondían. Cuando recuperó el sentido, el horror lo golpeó con toda su fuerza. Estaba frente a la computadora, pero no podía moverse. No podía respirar. Miró alrededor y entendió, con una certeza fría, brutal, lo que había pasado. No estaba en su habitación, estaba dentro de la pantalla a su cuarto, pero como si estuviera al otro lado de un cristal. Intentó golpearlo, gritar, pero no tenía voz. Estaba atrapado, reducido a un espectador. Su reflejo, no, su otro yo, estaba allí, en la habitación, real, mirándolo. Ese otro Luis se sentó frente a la computadora, inclinó la cabeza hacia él y sonrió. El chat se llenó de mensajes. Bienvenido al otro lado. Disfruta el espectáculo. Él vive tu vida. Ahora. Luis intentó mover las manos, pero todo lo que pudo fue ver cómo el impostor apagaba la computadora, lo que hizo que la pantalla frente a él se volviera negra por fuera, encerrándolo en un vacío absoluto. Pero no terminó ahí. En un último destello, iluminó el interior de la pantalla, solo por un segundo, lo suficiente para que Luis viera su propio reflejo en ese vacío en sus ojos. Ya no eran los mismos. Estaban distorsionados, negros, como si algo lo estuviera reescribiendo desde dentro. Y en ese segundo final, antes de que todo quedara en oscuridad, escuchó, desde algún lugar, la voz de su otro yo, idéntica a la suya. No te preocupes. Yo haré un mejor trabajo con tu vida. El silencio lo envolvió. Y afuera, en el mundo real, el nuevo Luis cerró con cuidado la puerta de su departamento y salió a la calle, respirando profundamente el aire helado, sonriendo como si siempre hubiera sido él. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.